Ok, vamos en la charla de proyecto a empresa. Vamos a mostrar acá estos señores, varios señores que sabemos que todos ustedes conocen. Estos señores tienen algo en común, todos tienen algo en común. Diríamos que son varios adjetivos, en realidad son varios adjetivos, porque de alguna manera han tenido una característica que tal vez no todos hemos desarrollado, pero que sí podríamos apreciar y ejecutar en nuestras vidas personales, profesionales, de alguna forma. ¿Cuáles son esos adjetivos o qué tienen en común estos señores que estamos viendo en esta pantalla? Básicamente son tres adjetivos. El primero de ellos son visionarios. Todos ellos son visionarios porque han desarrollado negocios en cosas que tal vez ahorita para nosotros son muy corrientes, muy comunes, pero que sin embargo hace algunos años, o tal vez muchos años, en el caso de algunos de ellos, no eran ni siquiera imaginables, ¿verdad? Eran cosas que para muchos eran totalmente fuera de este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de las redes sociales, hablar de compras de cosas que se podían gestionar a través de una tienda virtual, a través de temas como las computadoras, las tabletas, laptops y toda esta cosa que ahora para nosotros es totalmente normal, común y corriente, y que sin embargo nacieron de algún lado, ¿verdad? O sea, todo esto es historia, ya para muchos historia, pero son lecciones de vida muy interesantes. Entonces, ¿qué más tienen en común estos señores? Bueno, son visionarios, pero también son emprendedores, ¿verdad? Son emprendedores, porque todos ellos emprendieron un camino, emprendieron una actividad, de alguna manera, que se convirtió en un éxito, en algo que trascendió por mucho, ¿verdad? Inclusive las expectativas que posiblemente ellos mismos tenían de lo que iba a suceder, y esto los hace emprendedores, ¿verdad? Entonces esta palabra emprendedores, sobre todo ahora que estamos hablando de esta feria, es una palabra de gran valor, de gran sentido, y tenemos que pensar que personas como estas que han tenido este éxito increíble, fueron emprendedores. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos no seguir esos mismos caminos? Nos hubiera dicho, seguir esos caminos y lograr ese tipo de resultados. Pero también estos señores son empresarios, ¿verdad? Entonces eso es importante. O sea, no basta solo con ser visionario, no basta con ser solo emprendedor, sino que hay que llegar a ser empresario, ¿verdad? Y precisamente aquí es donde toma importancia esta charla del día de hoy, ¿verdad? O sea, cómo lograr que una visión, que al final es una situación que muchos podemos tener, ideas, tenemos ideas y cosas que se nos ocurren que para algunos hasta suenan descabelladas, tal vez puedan tener algún sentido y que puedan trascender y que se puedan emprender esos caminos y que después se conviertan en empresas, y no solo en empresas, sino en empresas exitosas, ¿verdad? Que sean empresas que lleven una bandera y que lleven un concepto de éxito en forma permanente.